¿Y si te dijera que la peor decisión de tu vida no fue mala porque elegiste mal, sino porque elegiste sintiendo demasiado? Florencia, 1513. Un hombre torturado por la República, que sirvió durante 14 años, escribe en el exilio un manuscrito que la Iglesia prohibirá durante siglos. Su crimen no fue enseñar maldad, sino revelar algo mucho más peligroso: que las decisiones guiadas por el corazón, por la compasión mal entendida, por el miedo al juicio ajeno, casi siempre conducen al desastre. Mientras su nombre se convertiría en sinónimo de traición, sus palabras contenían el código operativo de todos los que sobreviven cuando otros fracasan. Cada día tomas decisiones imposibles con un adversario invisible: tus propias emociones. Ese empleado problemático que deberías despedir, pero no lo haces porque te sientes culpable. Esa relación tóxica que alargas porque la ruptura se siente cruel. Esa negociación donde cedes porque confrontar incomoda. La lealtad mal entendida. La compasión estratégicamente suicida. El miedo disfrazado de moral. Tu cerebro emocional te susurra que estás haciendo lo correcto mientras el edificio arde. Y al final, cuando todo colapsa, no comprendes cómo las mejores intenciones produjeron los peores resultados. Existe otra forma de decidir. No es crueldad, es claridad. No es ausencia de moral, es realismo sobre la naturaleza humana. Niccolò Machiavelli lo llamó virtud, la capacidad de danzar con la fortuna sin dejarse arrastrar por ella. 500 años después, su manual sigue siendo el secreto mejor guardado de quienes controlan su destino, mientras otros son controlados por el suyo. La pregunta no es si usarás una mentalidad fría. La pregunta es cuánto más perderás antes de aprenderla. ¿Y si las peores decisiones de tu vida nacieron de tus mejores intenciones? Piénsalo. Esa vez que mantuviste a alguien en tu equipo porque despedirlo se sentía cruel. Y esa persona terminó saboteando todo el proyecto. Esa relación que prolongaste 6 meses más porque romper se sentía como traición. Y esos 6 meses se convirtieron en los más tóxicos de tu vida. Esa negociación donde aceptaste menos de lo que merecías porque pedir más te hacía sentir codicioso y terminaste resentido y explotado. ¿Te suena familiar? Bienvenido a la paradoja más incómoda de la existencia humana. Tus emociones, esas mismas que te hacen sentir noble y humano, están diseñadas para sabotear tus decisiones estratégicas. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Tu cerebro emocional evolucionó para sobrevivir en tribus de 150 personas hace 200.000 años. No evolucionó para navegar negociaciones corporativas, relaciones modernas complejas o decisiones que afectarán tu vida durante décadas. Cuando enfrentas una decisión difícil, tu amígdala se enciende como una alarma de incendios. Busca desesperadamente evitar el conflicto inmediato, el juicio social, la incomodidad del momento. Te susurra que seas bueno, que seas comprensivo, que no seas el villano de la historia. Y tú obedeces, porque desobedecer se siente como traicionarte a ti mismo. Pero aquí está el truco. Estás optimizando para sentirte bien ahora, no para obtener buenos resultados después. Permíteme mostrarte cómo funciona esta trampa. Imagina que tienes un socio de negocios que lleva meses sin cumplir su parte del acuerdo. Los números no mienten. Está arrastrando el proyecto hacia el abismo. La decisión fría sería confrontarlo directamente, establecer un ultimátum claro o terminar la sociedad. Pero tu mente emocional activa un escuadrón completo de excusas sofisticadas. Tal vez está pasando por un mal momento. Tal vez si le das otra oportunidad, las cosas mejoren. Tal vez confrontarlo destruirá la amistad. Tu lealtad, tu compasión, tu miedo al conflicto, todos esos sentimientos hermosos que te hacen humano, te están convirtiendo en cómplice de tu propio fracaso. 6 meses después, cuando el proyecto colapse y pierdas todo lo invertido, tu cerebro emocional no asumirá responsabilidad. Simplemente encontrará nuevas excusas y te dirá que hiciste lo correcto. La paradoja del corazón helado es esta: las personas que toman las mejores decisiones a largo plazo no son las que sienten menos. Son las que han aprendido a desconectar temporalmente sus emociones del proceso de decisión. No están congeladas por dentro. No son psicópatas sin empatía. Han desarrollado algo mucho más sofisticado:
la capacidad de separar lo que sienten de lo que hacen. Pueden sentir compasión por ese empleado problemático y aún así despedirlo porque entienden que mantenerlo perjudica a todo el equipo. Pueden amar profundamente a alguien y aún así terminar la relación porque reconocen que es tóxica para ambos. Pueden tener lealtad hacia un socio y aún así confrontarlo porque comprenden que la lealtad mal entendida es complicidad. Esta habilidad no los hace monstruos, los hace efectivos. Ahora viene la parte que realmente incomoda. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por tomar una decisión fría? Esa jefa que despidió a alguien querido por el equipo, ese amigo que cortó una relación de años sin dar segundas oportunidades, ese empresario que cerró una división completa para salvar la empresa. Tu primer instinto probablemente fue pensar que eran crueles, insensibles, tal vez hasta malvados. Pero espera un momento. ¿Y si esas personas simplemente vieron algo que tú no viste? ¿Y si calcularon consecuencias que tú ignoraste porque estabas demasiado ocupado sintiendo? ¿Y si su aparente frialdad era en realidad claridad? ¿Y tu aparente calidez era en realidad cobardía disfrazada de virtud? Esta incomodidad que sientes ahora mismo, esta resistencia a aceptar que tus emociones puedan ser tus enemigas, es exactamente la trampa funcionando en tiempo real. Tu mente está buscando desesperadamente una salida. Quiere creer que existe una forma de tomar decisiones difíciles sin sentirse mal, que hay algún truco mágico donde puedes ser bueno y efectivo simultáneamente en todas las situaciones. Lo siento, pero ese mundo de fantasía no existe. En el mundo real, las decisiones verdaderamente difíciles siempre involucran un trade-off entre sentirte bien moralmente y obtener buenos resultados estratégicamente. Siempre. Y la persona que no acepta esta verdad está condenada a repetir los mismos errores emocionales una y otra vez, cada vez más confundida sobre por qué las buenas intenciones producen malos resultados. Aquí está lo que nadie te dijo cuando eras niño. El mundo no es un cuento de hadas donde los buenos siempre ganan porque son buenos. El mundo es un tablero de ajedrez donde ganan quienes calculan mejor, independientemente de lo que sientan mientras mueven las piezas. Esa persona que te traicionó en el trabajo no ganó porque era malvada. Ganó porque calculó tus movimientos mientras tú confiabas ciegamente. Ese competidor que te aplastó en el mercado no triunfó porque carecía de escrúpulos. Triunfó porque separó emoción de estrategia mientras tú confundías ambas. La realidad brutal es que el universo no premia tu intención, premia tu efectividad. Y la efectividad requiere, en los momentos críticos, la capacidad de actuar con una mentalidad fría, incluso cuando tu corazón está gritando. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. No te estoy diciendo que te conviertas en un psicópata sin emociones. Te estoy diciendo algo mucho más radical. Que aprendas a usar tus emociones como información, no como órdenes. Cuando sientes culpa por despedir a alguien, esa culpa es información valiosa sobre tus valores. Pero no es una orden para mantenerlo en el puesto. Cuando sientes lealtad hacia alguien que te traiciona, esa lealtad es información sobre quién eres, pero no es una orden para seguir siendo traicionado. Cuando sientes miedo de confrontar, ese miedo es información sobre tu incomodidad con el conflicto, pero no es una orden para evitarlo. La mentalidad fría no mata las emociones, las convierte de amos tiránicos en consejeros informados. Y ahora la pregunta que probablemente está ardiendo en tu mente. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo demonios se supone que desconectes las emociones cuando enfrentas una decisión que te está destrozando por dentro? La respuesta tiene 500 años de antigüedad y fue escrita por un hombre que la Iglesia Católica prohibió durante siglos, precisamente porque entendió esta paradoja mejor que nadie. Un hombre que no era un monstruo sin corazón, sino alguien que amaba profundamente su ciudad, Florencia, y precisamente por ese amor estuvo dispuesto a enseñar verdades incómodas sobre el poder, la estrategia y la naturaleza humana. Un hombre que perdió todo, su posición, su libertad, su reputación, y en ese abismo de sufrimiento escribió el manual de operaciones para todos aquellos que se niegan a ser víctimas de sus propias emociones. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Su obra fue quemada en hogueras públicas. Durante 5 siglos, decir su nombre era declararte enemigo de la virtud.
Pero aquellos que realmente leyeron sus palabras, en lugar de repetir las condenas de otros, descubrieron algo completamente diferente. Descubrieron el mapa operativo de cómo funcionan realmente el poder y las decisiones humanas cuando quitas la máscara de la moral conveniente. Descubrieron que la crueldad que él describía no era gratuita, sino estratégica, no era sádica, sino quirúrgica, no era el fin, sino el medio para evitar males mayores. Descubrieron que su frialdad era en realidad amor profundo por la efectividad, por los resultados, por la supervivencia en un mundo que no perdona la ingenuidad. Así que aquí está tu elección real, la que has estado posponiendo toda tu vida. Puedes seguir tomando decisiones con el corazón y preguntándote por qué siempre terminas perdiendo. Puedes seguir siendo el bueno de la historia mientras otros escriben el final. Puedes seguir sintiendo que haces lo correcto mientras todo se desmorona a tu alrededor, o puedes hacer algo radicalmente diferente. Puedes aprender a separar persona de problema, emoción de estrategia, intención de resultado. Puedes desarrollar esa capacidad incómoda, casi inhumana, de actuar con claridad helada incluso cuando tu corazón sangra. Puedes convertirte en alguien que no espera que el mundo sea justo, sino que calcula cómo funciona realmente y juega con esas reglas. No porque carezcas de moral, sino porque entiendes que la moral sin efectividad es simplemente derrota envuelta en buenas intenciones. La paradoja del corazón helado no es que debas congelar tu humanidad, es que debes aprender cuándo escucharla y cuándo silenciarla. Y ese cuándo, ese momento crucial de decisión, es donde 500 años de sabiduría maquiavélica te están esperando. Florencia, 1513. La ciudad más brillante del Renacimiento se despierta bajo el control de los Medici, la familia que acaba de recuperar el poder después de 18 años de exilio. Las calles que alguna vez vibraron con los debates de la República ahora están en silencio. Un silencio tenso, peligroso, en una pequeña propiedad a las afueras de la ciudad, en Sant'Andrea in Percusina. Un hombre de 40 años se sienta en una habitación modesta. Sus manos, las mismas que firmaron documentos de Estado durante 14 años, ahora sostienen una pluma sobre papel barato. No está escribiendo poesía. No está escribiendo memorias autocompasivas. Está escribiendo el libro que lo convertirá en el hombre más odiado y malinterpretado de la historia occidental. El Príncipe. Pero retrocedamos 3 años, al momento donde todo se derrumbó. 1512. Niccolò Machiavelli no es un exiliado, es el secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia. Imagina lo que eso significa. 14 años sirviendo al gobierno republicano, coordinando operaciones militares, negociando con reyes y papas, viajando por toda Italia en misiones diplomáticas. No es un filósofo teórico encerrado en una torre de marfil. Es un operador en el terreno, alguien que ve cómo funcionan realmente el poder y la política cuando quitas las máscaras y las palabras bonitas. Ve traiciones, ve alianzas que se rompen antes de secarse la tinta, ve promesas que duran exactamente hasta que dejan de ser convenientes. Ve la distancia brutal entre lo que los hombres dicen en público y lo que hacen en privado. Y toma notas mentales de todo. Entonces llega 1512 y todo su mundo colapsa en semanas. Los Medici regresan a Florencia con un ejército español. La república que Machiavelli sirvió durante 14 años se desmorona como un castillo de naipes. Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, había sido expulsado en 1490 y cuando Machiavelli tenía 25 años. 18 años después, sus herederos vuelven con sed de venganza. Y adivina quién está en la lista negra. Todos los funcionarios que sirvieron a la República, especialmente aquellos lo suficientemente visibles como para ser recordados. Niccolò Machiavelli, el hombre que coordinó la milicia florentina, que negoció con Luis XII de Francia, que conocía cada secreto de Estado de las últimas décadas, está marcado. No con tinta, sino con sangre. Primero viene la destitución. 14 años de servicio borrados en un decreto. Luego viene el exilio interno. No puede abandonar territorio florentino durante un año. Debe presentarse cuando se le solicite. Pero eso no es suficiente para los Medici. En febrero de 1513, apenas 2 meses después de su caída, descubren una conspiración contra el nuevo régimen.
Encuentran una lista de potenciales conspiradores. El nombre de Machiavelli aparece en esa lista. No hay evidencia de que participara activamente. No importa. En el juego del poder la sospecha es suficiente para la condena. Lo arrestan. Lo encierran en las prisiones del Bargello, ese edificio medieval que todavía puedes visitar en Florencia si quieres sentir el peso de la historia. Y entonces comienza la tortura, lastrapado. Ese es el nombre técnico de lo que le hacen. Atan tus manos detrás de la espalda con una cuerda. La cuerda pasa por una polea en el techo. Te elevan lentamente hasta que tus pies no tocan el suelo. Tu propio peso corporal disloca tus hombros. El dolor es indescriptible. Luego te sueltan de golpe. Pero no completamente hasta el suelo, solo lo suficiente para que el impacto desencaje todo nuevamente. 6 veces le aplican este procedimiento a Machiavelli. 6 veces su cuerpo grita confesión de crímenes que no cometió. Pero aquí está el detalle que revela quién es realmente este hombre. No confiesa. A pesar del dolor insoportable, a pesar de que una confesión falsa podría detener la tortura, mantiene su inocencia. No porque sea particularmente noble, sino porque entiende el juego. Una confesión lo condenaría con certeza, mientras que el silencio al menos mantiene la ambigüedad. Finalmente, un golpe de suerte divina. El cardenal Giovanni de Medici es elegido Papa León X en marzo de 1513. Como era costumbre en esa época, el nuevo papa concede una amnistía general para celebrar su elección. Machiavelli queda incluido, no por misericordia hacia él específicamente, sino porque la burocracia de la gracia papal lo atrapa en su red. Sale de prisión con el cuerpo destrozado, la reputación arruinada, sin trabajo, sin futuro político, sin ingresos significativos. Tiene 40 años. En términos de la época, es prácticamente un anciano sin opciones. Debería rendirse, aceptar la derrota, vivir sus últimos años en oscuridad agradecida de estar vivo. Pero no lo hace. En lugar de colapsar en autocompasión, hace algo extraordinario. Se retira a su pequeña propiedad en el campo y comienza a escribir. Pero no escribe como un académico. Escribe como alguien que acaba de ver el backstage del teatro del poder y ya no tiene nada que perder revelando cómo funcionan realmente las cosas. Cada mañana se levanta y administra su pequeña propiedad. Supervisa la tala de árboles, habla con los trabajadores, se ocupa de asuntos mundanos. Por las tardes, va a la taberna local, juega cartas con el carnicero, el molinero, el panadero, hombres simples que nunca leyeron a Platón ni a Aristóteles. Escucha sus historias, sus quejas, su visión descarnada del mundo sin teorías sofisticadas. Y toma más notas mentales. Pero entonces llega el ritual sagrado. Al caer la noche, regresa a su casa. Se quita la ropa sucia del día, cubierta de polvo y barro. Se pone sus mejores ropas, las que usaba cuando era secretario, cuando negociaba con embajadores y príncipes. Y entra en su estudio. Aquí está la parte que te rompe el corazón. Se viste así, no porque alguien vaya a verlo, sino porque está a punto de conversar con los gigantes muertos del pasado. Lee a los antiguos, a los historiadores romanos, a los pensadores griegos. Y les escribe de vuelta. No metafóricamente, literalmente les escribe. Les pregunta sobre sus decisiones, sobre sus errores, sobre qué harían en las situaciones que él vivió. Este hombre, torturado, arruinado, exiliado, encuentra consuelo no en el vino ni en la amargura, sino en el diálogo con mentes que llevan siglos muertas. Y de esas conversaciones nocturnas nace El Príncipe. No es un libro de filosofía abstracta, es un manual de operaciones escrito por alguien que vio cómo la teoría bonita choca contra la realidad brutal. Machiavelli no escribe sobre cómo debería funcionar el poder en un mundo ideal. Escribe sobre cómo funciona realmente el poder en este mundo, con estos humanos, con sus ambiciones, sus miedos, sus traiciones. Cada principio que plantea no viene de la imaginación, sino de la observación directa. Ese concepto de que es mejor ser temido que amado, lo vio cuando Cesare Borgia conquistó la Romaña con terror calculado y mantuvo el control donde otros fracasaron con bondad. Esa idea de que los fines justifican los medios,
La aprendió viendo cómo las repúblicas bien intencionadas colapsaban mientras los tiranos despiadados sobrevivían siglos. Aquí está lo que hace a Machiavelli genuinamente peligroso para el establishment de su época. No está proponiendo un sistema nuevo de gobierno. Está quitando el velo a todos los sistemas existentes. Está diciendo en voz alta lo que todos los gobernantes hacen en silencio. Está revelando que papas, reyes y repúblicas todos juegan el mismo juego sucio, pero algunos lo admiten y otros lo disfrazan con retórica moral. La Iglesia Católica prohibirá su libro no porque promueva inmoralidad, sino porque expone la inmoralidad que la Iglesia misma practica mientras predica lo contrario. Los gobernantes europeos lo condenarán públicamente mientras lo leen en privado y siguen sus consejos al pie de la letra. Y aquí está la ironía brutal que define toda su vida. Machiavelli dedica el príncipe a Lorenzo de Medici, el duque de Urbino, nieto de Lorenzo el Magnífico. Lo hace esperando que este gesto le devuelva el favor de los Medici, que lo restauren a alguna posición de utilidad. Es un movimiento desesperado de un hombre que extraña desesperadamente el juego del poder. Pero Lorenzo ni siquiera lee el libro. Lo ignora completamente. Machiavelli muere en 1527. 14 años después de escribir su obra maestra, sin ver ningún reconocimiento, sin recuperar su posición, sin saber que acababa de escribir uno de los textos más influyentes de la historia humana. Muere creyendo que fracasó. Pero el fracaso de Machiavelli es nuestro tesoro, porque el sufrimiento lo liberó. Si hubiera recuperado su puesto, habría seguido siendo un funcionario discreto, guardando secretos de Estado, escribiendo informes diplomáticos que nadie recuerda. La tortura, el exilio, la ruina total, lo convirtieron en algo más valioso. Un testigo sin censura de cómo funciona realmente el poder. No tenía reputación que proteger porque ya la había perdido. No tenía carrera que cuidar porque ya había terminado. No tenía patrón que complacer porque nadie lo quería. Esa libertad brutal de quien no tiene nada que perder le permitió escribir la verdad sin filtros. Y esa verdad, 500 años después, sigue siendo tan incómoda, tan efectiva, tan radicalmente honesta como el día que salió de su pluma en esa habitación modesta de Sant'Andrea, in Percusina. Entonces, cuando leas sus palabras, cuando sientas rechazo ante sus principios, cuando tu mente grite que esto no puede ser correcto, recuerda esto: no estás leyendo a un teórico especulando desde la comodidad. Estás leyendo a un hombre que pagó con su cuerpo el precio de entender cómo funciona el mundo real. Un hombre que fue torturado precisamente porque otros quisieron silenciar lo que él sabía. Un hombre cuyo crimen no fue ser malvado, sino ser honesto sobre la maldad que todos practican, pero pocos admiten. Y si eso te incomoda, tal vez la pregunta no es qué está mal con Machiavelli, sino qué está mal con un mundo que necesitó torturar a alguien por decir la verdad. Tu cerebro tiene dos sistemas de decisión compitiendo constantemente por el control. Uno rápido, emocional, diseñado para la supervivencia inmediata. Otro lento, analítico, diseñado para la estrategia a largo plazo. Uno grita, el otro susurra. Uno domina bajo presión, el otro requiere esfuerzo consciente para activarse. Toda decisión importante de tu vida es el resultado de cuál de estos dos sistemas ganó la batalla en ese momento específico. Y aquí está el problema. El sistema que se siente correcto casi nunca es el que produce mejores resultados. La mentalidad caliente opera en milisegundos. Alguien te insulta en una reunión y tu cerebro emocional se enciende antes de que puedas pensarlo. Sientes el impulso de responder, de defenderte, de atacar de vuelta. Tu ritmo cardíaco se acelera, tu cara enrojece, tus manos se aprietan. No estás tomando una decisión, estás siendo secuestrado por la amígdala. Este sistema evolucionó para mantenerte vivo cuando un depredador aparecía en la sabana africana. Enfrentar o huir, ahora sin análisis. Pero ese jefe que te insultó no es un león. Esa reunión no es una amenaza de muerte. Sin embargo, tu cerebro primitivo no distingue entre peligro físico y peligro social, entre una amenaza real y una herida al ego. Responde igual a todo, con urgencia emocional que anula el pensamiento estratégico. Ahora observa cómo funciona la mentalidad caliente
En las decisiones grandes, tienes un empleado que lleva 6 meses saboteando proyectos. Los números son claros, el patrón es obvio. La decisión estratégica es despedirlo. Pero cuando te sientas a tomar esa decisión, tu mente emocional toma el control. ¿Recuerdas ese día donde compartió su historia personal? ¿Cómo necesita el trabajo para mantener a su familia? Sientes empatía, luego culpa por considerar el despido. Luego surge el miedo. ¿Qué dirá el resto del equipo? ¿Cómo te verán? Tal vez seas el villano de esta historia. Tu cerebro busca desesperadamente razones para evitar la incomodidad inmediata de esa conversación difícil. Y encuentra 1000 excusas sofisticadas. Tal vez mejore el próximo mes, tal vez solo necesita otra oportunidad, tal vez el problema es tu liderazgo. 6 meses después, cuando el proyecto colapse y el empleado siga saboteando, tu mentalidad caliente habrá olvidado convenientemente que tuvo 6 meses para actuar. La mentalidad caliente tiene una característica distintiva. Optimiza para sentirse bien ahora, no para obtener buenos resultados después. Es la decisión de quedarte en una relación tóxica porque romper duele más que quedarte, ignorando que quedarte te destruirá lentamente durante años. Es aceptar condiciones laborales abusivas porque confrontar genera ansiedad, sin calcular que esas condiciones te drenarán durante décadas. Es prestar dinero a ese familiar que nunca paga porque negarte se siente cruel, sin reconocer que estás subsidiando su irresponsabilidad. Cada vez que tomas una decisión para evitar incomodidad emocional inmediata, tu mentalidad caliente está al volante. Y cada vez que te preguntas cómo llegaste a esta situación terrible, la respuesta es la misma. Tomaste decisiones para sentirte bien en el momento, no para crear buenos resultados en el futuro. Contrasta eso con la mentalidad fría. No es ausencia de emociones, es separación consciente entre sentir y actuar. La mentalidad fría observa la situación como un tablero de ajedrez, donde tú eres una pieza más, no el centro del universo. ¿Alguien te insulta en esa reunión? Tu mentalidad caliente quiere responder inmediatamente. Tu mentalidad fría hace una pausa y pregunta, ¿cuál es el objetivo real aquí? ¿Es satisfacción emocional o es obtener un resultado específico? Si el objetivo es dejar claro que ciertos comportamientos son inaceptables, entonces la respuesta fría es documentar el incidente y escalar a recursos humanos, no vengarse emocionalmente. La mentalidad fría no pregunta qué se siente correcto, pregunta qué funciona. Aquí está la diferencia fundamental. La mentalidad caliente pregunta, ¿cómo me hace sentir esta decisión? La mentalidad fría pregunta, ¿qué resultado producirá esta decisión en 6 meses, en 2 años, en una década? La mentalidad caliente se preocupa por el juicio moral inmediato. ¿Soy bueno o malo si hago esto? La mentalidad fría se preocupa por la efectividad estratégica. ¿Esto acerca o aleja mi objetivo? La mentalidad caliente necesita que todos aprueben sus decisiones. La mentalidad fría acepta que las decisiones efectivas frecuentemente generan desaprobación de quienes no entienden el juego completo. Son 2 idiomas completamente diferentes para interpretar el mismo problema. Volvamos a ese empleado problemático. La mentalidad fría no ignora tu empatía por su situación familiar. Simplemente no permite que esa empatía secuestre la decisión. La mentalidad fría reconoce: siento empatía por esta persona y también reconozco que mantenerlo perjudica a otras 8 personas en el equipo, compromete un proyecto de 200.000 euros y establece el precedente de que el bajo rendimiento es tolerado. La empatía es información válida sobre mis valores, pero no es la única información relevante. La mentalidad fría coloca todas las variables en la mesa. Impacto en el equipo, costo financiero, precedente organizacional, posibilidad real de mejora versus optimismo ingenuo, consecuencias a largo plazo de la inacción. Y entonces hace el cálculo despiadado. ¿Qué decisión maximiza el bien general, incluso si se siente terrible para mí personalmente? Esta es la parte que nadie quiere admitir. La mentalidad fría frecuentemente requiere que tomes decisiones que te harán sentir como un villano. Despedir a alguien antes de Navidad. Terminar una relación de años por mensaje porque encuentros presenciales escalarían el drama.
cortar contacto con familiares tóxicos sin dar segundas oportunidades que solo prolongan el abuso. Elegir tu éxito profesional sobre la lealtad a amigos mediocres que te arrastran hacia abajo. Tu mentalidad caliente gritará que eres cruel, insensible, egoísta. Tu mentalidad fría simplemente observa los resultados. Ese despido salvó al resto del equipo. Esa ruptura liberó a ambas personas de toxicidad mutua. Ese corte familiar protegió tu salud mental. Esa decisión profesional creó oportunidades que eventualmente beneficiaron a más gente. La pregunta maquiavélica no es si te sientes bien con la decisión, es si funciona. Pero aquí viene la trampa que atrapa incluso a quienes entienden esto teóricamente. La mentalidad caliente es tu modo default. Es el camino de menor resistencia. Activar la mentalidad fría requiere esfuerzo consciente, casi violento, especialmente cuando estás bajo presión emocional. Es como intentar pensar claramente mientras alguien te grita. Tu cerebro reptiliano está diseñado para tomar el control en momentos de estrés precisamente porque el análisis lento es un lujo que nuestros ancestros no podían permitirse cuando huían de depredadores. Entonces, cuando enfrentas esa decisión difícil, cuando la presión está alta y las emociones intensas, tu mentalidad caliente no solo es más ruidosa, es biológicamente prioritaria. Vencerla no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de protocolos que fuerzan la pausa necesaria para que el sistema analítico se active. Y aquí está lo más peligroso de todo. Tu mentalidad caliente es increíblemente sofisticada en generar justificaciones morales para decisiones puramente emocionales. No te dice, soy cobarde y quiero evitar el conflicto. Te dice, soy compasivo y debo dar otra oportunidad. No te dice, tengo miedo del juicio social. Te dice, estoy siendo ético y considerado. No te dice, estoy priorizando mi comodidad sobre resultados. Te dice, estoy manteniendo mis valores y mi integridad. La mentalidad caliente es una maestra del autoengaño moral. Convierte cada impulso emocional en una virtud noble. Y tú, queriendo sentirte bien contigo mismo, compras cada justificación sin examinarla críticamente. La mentalidad fría no tiene ese problema porque no pretende ser virtuosa. Simplemente es honesta. Te dice, estás asustado y es natural, y aún así debes actuar. Te dice, sentirás culpa y es válido, y la decisión sigue siendo correcta. Te dice, otros te juzgarán y dolerá, y sus juicios no cambian el análisis estratégico. La mentalidad fría es incómoda precisamente porque no ofrece consuelo moral. No te dice que eres bueno, solo te dice que eres efectivo. Y para la mayoría de personas, esa honestidad brutal es más aterradora que cualquier decisión difícil. Entonces aquí está tu realidad. Cada decisión importante que enfrentes será una batalla entre estos dos sistemas. Uno gritando que seas bueno, que seas amado, que evites el conflicto, que protejas tu imagen moral. Otro susurrando que calcules consecuencias, que anticipes reacciones, que optimices resultados, que aceptes el costo social de la efectividad. La mayoría de personas jamás activa conscientemente el segundo sistema. Viven toda su vida en modo caliente, tomando decisiones emocionales, generando desastres predecibles, preguntándose por qué las buenas intenciones nunca producen buenos resultados. Y la respuesta es simple pero brutal, porque confundieron sentirse bien con hacer bien, porque creyeron que la moral se mide por intenciones y no por consecuencias, porque nunca aprendieron a separar el calor del corazón del frío del cálculo. Machiavelli no inventó la mentalidad fría, solo tuvo el coraje de escribir su manual de operaciones. Y ahora, 500 años después, ese manual sigue esperando a todos aquellos lo suficientemente valientes para admitir que el mundo no premia tus sentimientos, premia tus resultados. Mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Esa frase, probablemente la más famosa que Machiavelli jamás escribió, es también la más malinterpretada de la historia del pensamiento occidental. Escúchala nuevamente, pero ahora presta atención a cada palabra. No dice que ser temido es mejor que ser amado en todos los casos. Dice si no puedes ser ambos. Esa condición lo cambia todo. Machiavelli no está promoviendo el terror como ideal, está haciendo un cálculo brutal sobre una situación específica.
Cuando debes elegir entre dos males, cuando las circunstancias te fuerzan a sacrificar uno para mantener el otro, la supervivencia estratégica dicta que el temor es más confiable que el amor. ¿Por qué? Porque el amor depende de la voluntad del otro, el temor depende de tu capacidad de acción. El amor puede evaporarse cuando más lo necesitas, el temor permanece mientras mantengas la capacidad de consecuencias. Piensa en esto con un ejemplo concreto. Eres líder de un equipo. Escenario ideal, te respetan por tu competencia y te quieren por tu trato. Tienes ambos, amor y temor, respeto y afecto. Ese es el objetivo, la combinación perfecta. Pero ahora llega la crisis. Presupuestos recortados, despidos necesarios, decisiones impopulares inevitables. Ese equilibrio se rompe. Si tu liderazgo se basó exclusivamente en ser querido, en complacer, en evitar conflictos, ¿qué sucede cuando debes tomar decisiones que te harán impopular? Tu equipo, que te quería mientras eras conveniente, ahora te abandona o te sabotea. Pero si construiste temor, no terror psicópata, sino respeto fundado en consecuencias consistentes, ese temor permanece operativo incluso cuando el afecto desaparece. La gente cumplirá no porque te amen, sino porque entienden que incumplir tiene costos reales. Machiavelli no está siendo cruel, está siendo realista sobre la naturaleza humana bajo presión. Ahora el segundo pilar, probablemente el más incómodo para las mentes moralizantes. La apariencia de virtud es más útil que la virtud genuina. Suena como manual para hipócritas, ¿verdad? Pero espera antes de juzgar. Machiavelli no está diciendo que la virtud sea mala o innecesaria. Está observando un patrón histórico devastador. Los gobernantes genuinamente virtuosos que actuaron siempre con honestidad absoluta, transparencia total, bondad inquebrantable, terminaron destruidos por aquellos menos escrupulosos. Mientras el líder virtuoso se negaba a mentir, sus enemigos mentían sin remordimiento. Mientras el príncipe honesto respetaba tratados, sus vecinos los rompían estratégicamente. La virtud genuina, sin capacidad de adaptación, es una invitación al abuso por parte de quienes no comparten tus escrúpulos. Entonces Machiavelli propone algo radicalmente pragmático. Mantén las virtudes que son estratégicamente útiles. Generosidad cuando construye lealtad, honestidad cuando genera confianza valiosa, compasión cuando fortalece alianzas. Pero desarrolla la capacidad de abandonar esas virtudes cuando las circunstancias lo exijan, cuando mantenerlas signifique tu destrucción. Y aquí viene la parte brillante. Mantén siempre la apariencia de ser virtuoso incluso cuando actúes de forma no virtuosa. ¿Por qué? Porque los humanos juzgan más por percepciones que por realidades. Un líder puede ser despiadado en privado mientras mantiene imagen pública de bondad, y esa imagen pública genera el apoyo popular que sostiene su poder. La apariencia de virtud te da los beneficios sociales de ser bueno sin las vulnerabilidades estratégicas de serlo consistentemente. Es cínico, es incómodo y es exactamente cómo funcionan todos los líderes exitosos que públicamente niegan seguir este principio. Pero aquí está donde la mayoría se confunde fatalmente. Machiavelli no está diciéndose hipócrita en todo momento. Está diciendo desarrolla flexibilidad moral estratégica. Hay una diferencia enorme entre alguien que finge bondad sin tener ninguna y alguien que es genuinamente bueno, pero puede actuar con dureza cuando la situación lo demanda. El primero es un psicópata, el segundo es un estratega. El gobernante maquiaveliano ideal no carece de virtud, carece de rigidez moral suicida. Puede ser generoso y también puede ser cruel, dependiendo de qué maximiza resultados en ese contexto específico. La virtud no es su identidad inflexible, es una herramienta en su arsenal estratégico. Y esa flexibilidad, esa capacidad de adaptar comportamiento moral a necesidades tácticas, es lo que separa a quienes sobreviven de quienes son destruidos por su propia rectitud. Y ahora el tercer pilar, el más explosivo, crueldad bien usada versus crueldad mal usada. Sí, leíste correctamente. Machiavelli no dice evita la crueldad, dice úsala correctamente. Para mentes modernas condicionadas a creer que la crueldad es absolutamente inaceptable bajo cualquier circunstancia, esto suena monstruoso. Pero Machiavelli está haciendo una observación empírica.
no una recomendación moral. Observa. Algunos líderes usan crueldad y son recordados como tiranos odiados. Otros usan crueldad y son recordados como grandes estadistas. ¿Cuál es la diferencia? No la cantidad de crueldad, sino cómo y cuándo la aplican. La crueldad bien usada es rápida, necesaria, definitiva y luego olvidada. La crueldad mal usada es prolongada, gratuita, repetitiva y constantemente recordada. Machiavelli describe la crueldad bien usada con precisión quirúrgica. Cuando conquistas un territorio nuevo y sabes que hay enemigos que nunca aceptarán tu gobierno, tienes dos opciones. Opción 1. Ser compasivo gradualmente, perdonar repetidamente, dar múltiples oportunidades y enfrentar conspiraciones constantes que eventualmente te destruirán o forzarán crueldades reactivas durante años. Opción 2. Identificar amenazas reales de entrada, eliminarlas todas en una acción rápida y decisiva, y luego gobernar con generosidad a quienes permanecen. La segunda opción concentra la crueldad en un momento breve, resuelve el problema definitivamente y permite que la memoria colectiva la olvide mientras disfruta de la paz subsecuente. La primera opción distribuye la crueldad durante años, nunca resuelve el problema y es constantemente recordada porque es constantemente reaplicada. Misma cantidad de sufrimiento total, resultados radicalmente diferentes. Ahora traduce esto a tu vida. Tienes un empleado tóxico, crueldad mal usada, advertencias tibias repetidas durante meses, confrontaciones incómodas constantes, ambiente laboral deteriorándose gradualmente. Otros empleados sufriendo prolongadamente, finalmente el despido que debió ocurrir desde el inicio. Todo el equipo experimenta meses de toxicidad. El empleado vive en incertidumbre extendida. Tú sufres el desgaste de gestionar el problema diariamente. Crueldad bien usada. Identificas el patrón rápidamente, tomas la decisión firme, ejecutas el despido con claridad y respeto. Una semana de incomodidad aguda, luego el ambiente sana y todos siguen adelante. Misma conclusión final, pero la segunda concentra el dolor en un momento breve, mientras la primera lo extiende destructivamente. ¿Cuál es realmente más cruel? La respuesta maquiaveliana es contraintuitiva. La compasión prolongada que extiende el sufrimiento es más cruel que la dureza rápida que lo resuelve. Pero aquí viene la distinción absolutamente crítica que separa a Machiavelli de justificaciones para sadismo. La crueldad maquiaveliana tiene tres características no negociables. Debe ser necesaria para un objetivo legítimo. Debe ser proporcional a ese objetivo y debe cesar inmediatamente cuando el objetivo se logra. Crueldad necesaria. Despedir a quien sabotea proyectos. Crueldad innecesaria. Humillar públicamente a esa persona en el proceso. Crueldad proporcional. Terminar el contrato. Crueldad desproporcionada. Destruir su reputación en toda la industria. Crueldad que cesa. Una acción definitiva. Crueldad que continúa. Prolongar el castigo más allá de lo funcionalmente requerido. Machiavelli no está legitimando el abuso. Está describiendo eficiencia despiadada, no sadismo gratuito. Y aquí está el mito que debemos destruir completamente. Machiavelli no promueve maldad, promueve efectividad. No es un manual para personas que operan en contextos competitivos donde otros no respetarán las reglas que tú respetas unilateralmente. Si todos fueran honestos, no necesitarías capacidad de mentir estratégicamente. Si todos fueran pacíficos, no necesitarías capacidad de violencia defensiva. Si todos respetaran la compasión, no necesitarías capacidad de dureza. Pero vives en un mundo donde algunos mienten, algunos atacan, algunos explotan la bondad como debilidad. En ese mundo real, la virtud inflexible no es nobleza, es ingenuidad suicida. Y la capacidad de adaptar tu comportamiento moral a las amenazas que enfrentas no es inmoralidad, es inteligencia estratégica. La diferencia entre ser estratégico y ser sádico es la diferencia entre un cirujano y un torturador. Ambos causan dolor. El cirujano causa dolor mínimo necesario para curar, con precisión, con propósito, terminando cuando la intervención está completa. El torturador
Causa dolor máximo posible por el placer del poder, sin precisión, sin propósito más allá del sufrimiento mismo, prolongándolo indefinidamente. Machiavelli es el manual del cirujano político. Cuando te dice usa la crueldad, está diciendo opera con precisión cuando la supervivencia lo demanda. Cuando te dice mantén apariencia de virtud, está diciendo protege tu capital político mientras haces lo necesario. Cuando te dice mejor ser temido que amado si debes elegir, está diciendo prioriza efectividad sobre popularidad cuando ambas entren en conflicto. Estos tres pilares, temor sobre amor condicional, apariencia sobre rigidez virtuosa, crueldad quirúrgica sobre compasión prolongada, no son recetas para monstruos. Son observaciones sobre cómo funciona el poder cuando quitas las ilusiones reconfortantes. Y la pregunta no es si estos principios son moralmente agradables. La pregunta es si son verdaderos. Y si miras honestamente la historia, si observas cómo realmente operan quienes sobreviven en contextos competitivos, si examinas tus propios fracasos causados por bondad mal calculada, encontrarás que Machiavelli no inventó estas reglas. Solo tuvo el coraje brutal de escribirlas sin disculparse. Existe una palabra que Machiavelli usa obsesivamente a lo largo de El Príncipe, una palabra italiana que no tiene traducción exacta en español ni en ningún otro idioma. Virtud. Parece virtud, suena como virtud, pero no significa virtud en el sentido moral que conoces. De hecho, significa algo radicalmente diferente, casi opuesto. La virtud tradicional te dice sé consistente con tus principios sin importar las circunstancias. La virtud maquiaveliana te dice adapta tus principios a las circunstancias sin importar la consistencia. Una te convierte en mártir admirado y muerto. La otra te convierte en sobreviviente efectivo y vivo. Esa diferencia lo cambia todo. Entonces, ¿qué demonios es virtud? Es la capacidad de leer correctamente el momento histórico en el que te encuentras y ajustar tu comportamiento para maximizar resultados en ese contexto específico. No es una cualidad moral, es una habilidad estratégica. Es saber cuándo ser generoso y cuándo ser tacaño, cuándo ser honesto y cuándo mentir, cuándo negociar y cuándo atacar, cuándo ser el león y cuándo ser el zorro. La virtud no pregunta quién soy yo, según mis valores internos. Pregunta qué demanda esta situación para obtener el resultado que busco. Es flexibilidad radical, sin apego emocional a ninguna identidad moral fija. Y para la mayoría de personas, esa fluidez es aterradora porque significa renunciar a la ilusión reconfortante de tener un yo consistente. Machiavelli contrasta la virtud con algo que llama fortuna. La fortuna es todo lo que no puedes controlar. El momento histórico donde naciste, la familia que te tocó, los eventos aleatorios que te favorecen o destruyen, las decisiones de otros que impactan tu vida. Machiavelli describe la fortuna como un río. Cuando está calmado, puedes navegarlo con cualquier bote mediocre. Pero cuando se desborda en tormenta salvaje, solo sobreviven quienes construyeron diques de antemano, quienes anticiparon el caos, quienes desarrollaron capacidades antes de necesitarlas. La virtud es tu capacidad de preparación y adaptación frente a la fortuna impredecible. No puedes controlar si viene la tormenta, pero 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 puedes controlar si construyes diques o te quedas rezando pasivamente esperando que la tormenta te perdone. Aquí está el concepto clave. La persona sin virtud tiene una identidad moral rígida. Soy honesto, así que siempre digo la verdad. Soy leal, así que siempre apoyo a mis aliados. Soy compasivo, así que siempre perdono. Suena noble, ¿verdad? Suena como integridad. Pero Machiavelli observa, esa persona está optimizada para un tipo específico de mundo. Un mundo donde la honestidad es recompensada, la lealtad es recíproca, la compasión no es explotada. Y cuando el mundo cambia,
Cuando llega un contexto donde la honestidad te destruye, la lealtad es traicionada y la compasión es interpretada como debilidad, esa persona colapsa. No porque carezca de virtud moral, sino porque carece de virtud estratégica. Se aferra a su identidad fija mientras el mundo cambiante la convierte en suicidio. Contrasta eso con la persona que tiene virtud. No tiene identidad moral fija, tiene un objetivo fijo y comportamiento flexible. El objetivo puede ser construir un negocio exitoso, proteger a su familia, alcanzar posición política, lo que sea. Pero el comportamiento para alcanzar ese objetivo se adapta constantemente. En un contexto de abundancia y confianza, actúa con generosidad y apertura porque eso construye alianzas útiles. En un contexto de escasez y traición, actúa con cautela y dureza porque eso protege recursos críticos. No se pregunta quién soy yo, se pregunta qué funciona aquí y ahora. Su brújula no es la consistencia moral, sino la efectividad situacional. Y esa flexibilidad radical es lo que Machiavelli identifica en todos los líderes que sobreviven caídas de repúblicas, cambios de régimen, traiciones masivas, mientras los rígidamente virtuosos son barridos por el primer cambio de viento. Pero aquí viene la trampa psicológica que hace la virtud tan difícil de desarrollar. Tu identidad moral rígida te da algo tremendamente valioso: certeza sobre quién eres. Soy una persona honesta. Soy una persona leal. Soy una persona compasiva. Esa certeza se siente sólida, reconfortante, como una roca en medio del caos. Renunciar a ella se siente como perder tu núcleo, como convertirte en alguien sin principios, como traicionarte a ti mismo. Entonces, cuando la situación demanda que abandones temporalmente esa identidad, que mientas estratégicamente o que actúes con dureza o que traiciones una lealtad menor por una mayor, tu mente grita que estás vendiendo tu alma
genuinamente en el Selfremia, Trin, Fin, 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 el peso o el piso de tu propio cuerpo sobre la tierra. Machiavelli usa ejemplos históricos brutalmente claros. Observa líderes observa líderes que usaron violencia preventiva antes de que amenazas se materializaran, violando su imagen pública de gobernantes pacíficos. Esos líderes sobrevivieron. Observa príncipes que perdonaron conspiradores repetidamente porque ejecutarlos parecía cruel.
esos príncipes terminaron asesinados. Observa príncipes que eliminaron amenazas con dureza despiadada en una purga rápida. Esos príncipes gobernaron durante décadas. El patrón es consistente. La virtud moral rígida es predecible. La predictibilidad es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es derrota. La virtud estratégica es impredecible. La impredecibilidad es ventaja. La ventaja es supervivencia. Ahora traduce esto a tu vida contemporánea. Tienes un negocio y un competidor desleal está usando tácticas sucias. Tu identidad moral te dice sé ético y no bajes a su nivel. Tu virtud te pregunta, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es sentirte moralmente superior mientras pierdes el negocio, mantén tu ética rígida. Si el objetivo es sobrevivir y proteger los empleos de tu equipo, entonces tu virtud demanda que uses las tácticas necesarias sin sentir que traicionas tu esencia. No se trata de convertirte en alguien sin principios, se trata de reconocer que tus principios son herramientas para objetivos, no identidades sagradas que defiendes mientras todo colapsa. Esa distinción separa a quienes controlan su destino de quienes son controlados por su propia rigidez. Machiavelli hace una afirmación radical. Los moralistas fracasan precisamente porque son consistentemente morales. Suena contradictorio, pero observa la lógica. El moralista enfrenta cada situación con el mismo conjunto de reglas. El mundo presenta infinita variedad de situaciones, cada una con dinámicas únicas. Aplicar reglas fijas a contextos variables garantiza que tus respuestas serán frecuentemente inadecuadas. Es como usar el mismo medicamento para todas las enfermedades. A veces funcionará por coincidencia, pero la mayoría de veces tu rigidez matará al paciente. El pragmático con virtud diagnostica cada situación individualmente y aplica la intervención específica que esa situación demanda. No tiene la seguridad emocional de reglas fijas, pero tiene la efectividad de respuestas calibradas. Y en el largo plazo, la efectividad vence a la seguridad emocional. Pero escucha esto cuidadosamente porque aquí está el límite crítico que separa la virtud de la psicopatía. La virtud requiere que tengas un objetivo o principio rector más allá de tu propio poder. Puede ser proteger a tu familia, construir algo valioso, servir a una causa mayor, lo que sea. Pero debe existir. Sin ese objetivo rector, la flexibilidad moral infinita se convierte en oportunismo vacío, en manipulación sin propósito, en crueldad gratuita. La virtud sin dirección es simplemente caos. La virtud con un norte claro es excelencia estratégica. Machiavelli no te está diciendo renuncia a todos los principios, te está diciendo subordina tus principios a un objetivo mayor y adapta tus métodos a las circunstancias. Esa jerarquía, objetivo primero, principio segundo, métodos tercero, es lo que permite flexibilidad sin degenerarse en nihilismo. Y aquí está la verdad más incómoda sobre la virtud. Desarrollarla requiere traicionar tu autoimagen repetidamente. Requiere que hagas cosas que la versión rígida de ti mismo juzgaría como traición. Requiere que mientas cuando siempre te consideraste honesto. Que seas duro cuando siempre te consideraste compasivo. Que rompas lealtades cuando siempre te consideraste fiel. Cada vez que la situación demanda comportamiento que contradice tu identidad, sentirás esa fricción psicológica brutal. Y la mayoría de personas, en ese momento de fricción, eligen proteger su autoimagen sobre obtener resultados. Eligen sentirse consistentes sobre ser efectivos. Eligen la comodidad psicológica de soy una buena persona sobre la incomodidad de hice lo necesario. Y esa elección, repetida 1000 veces en 1000 situaciones, es la diferencia entre quienes tienen virtud y quienes no. Machiavelli concluye con una imagen devastadora. Dice que la fortuna es como una mujer que favorece a los audaces sobre los cautelosos, a los jóvenes flexibles sobre los viejos rígidos. No porque sea arbitrariamente cruel, sino porque el mundo cambiante recompensa la adaptabilidad. Si tu estrategia funcionó durante 20 años y te aferras a ella por costumbre, la fortuna te destruirá cuando el mundo cambie. Si constantemente reevalúas y ajustas cuando la realidad demanda cambio, la fortuna te favorecerá no por suerte, sino por diseño. La virtud no es magia,
Es simplemente negarse a ser prisionero de tu propia historia de éxito pasado. Entonces aquí está tu desafío existencial. ¿Eres la persona que necesita una identidad moral fija para sentirte entero? ¿O puedes ser la persona que mantiene objetivos fijos mientras adapta comportamiento radicalmente? ¿Necesitas decir soy honesto, soy leal, soy compasivo como verdades eternas? ¿O puedes decir soy efectivo? Y a veces la efectividad requiere honestidad, a veces requiere secreto, a veces requiere dureza. La primera opción te da certeza psicológica. Es un lujo para tiempos pacíficos, pero la virtud es una necesidad para tiempos reales. Y los tiempos, querido lector, siempre son más reales de lo que tu comodidad quiere admitir. Tu vida no es la Italia del siglo XVI. No estás conquistando ciudades-estado ni negociando con el Papa. No comandas ejércitos mercenarios ni enfrentas invasiones francesas. Pero antes de que uses eso como excusa para ignorar a Machiavelli, considera esto. Los principios del poder no cambian, solo cambian los escenarios donde se aplican. La dinámica de una negociación salarial tiene la misma estructura que una negociación territorial entre príncipes. El dilema de despedir a un empleado tóxico replica el dilema de purgar a un general desleal. La decisión de terminar una relación destructiva sigue la misma lógica que disolver una alianza fallida. Los nombres cambian, las dinámicas permanecen. Y aquí es donde 500 años de sabiduría maquiaveliana dejan de ser teoría histórica y se convierten en tu manual operativo para el lunes por la mañana. Empecemos con la negociación salarial. Llevas 3 años en la empresa, tu rendimiento es excelente. El mercado paga 30% más por tu posición. Sabes que mereces un aumento significativo. Te sientas frente a tu jefe y aquí es donde tu mentalidad caliente toma control. Presentas tu caso apelando a la justicia. He trabajado duro, he entregado resultados, merezco reconocimiento. Tu jefe asiente comprensivamente y ofrece 5% de aumento. Tu cerebro emocional te susurra. Al menos reconoció tu esfuerzo, no seas codicioso, aceptar demuestra que eres un jugador de equipo. Aceptas sintiéndote vagamente victorioso, pero profundamente insatisfecho. 6 meses después descubres que contrataron a alguien nuevo en tu nivel con el salario que debiste pedir. La mentalidad caliente optimizó para evitar la incomodidad de parecer demandante. Y pagaste ese confort con 30% menos de ingresos durante años. Ahora observa la misma situación con mentalidad fría maquiaveliana. Antes de la reunión, investigas tu valor de mercado con precisión. Documentas ofertas específicas que has recibido o podrías recibir. Entras a la negociación no apelando a justicia o mérito, sino presentando una realidad de poder. Mi valor de mercado es X. Actualmente gano Y. La diferencia es insostenible. No preguntas si mereces más, afirmas que el mercado te ofrece más. Cuando tu jefe ofrece 5%, no lo celebras como victoria parcial. Lo reconoces como táctica de anclaje y contras con tu cifra completa. Aprecio la oferta, pero está 50% por debajo del mercado. Necesito ver movimiento real o evaluaré opciones externas. ¿Suena agresivo? Solo para tu mentalidad caliente que confunde asertividad con agresión. Tu jefe no está ofendido, está recalibrando. Sabe que empleados pasivos aceptan migajas, empleados con mentalidad fría requieren ofertas reales. La negociación continúa. No termina en la primera cifra porque mantuviste el marco de poder en lugar de colapsar en gratitud prematura. Ahora el caso del empleado problemático. Lidera un equipo de 10 personas, uno de ellos constantemente incumple, genera conflictos, arrastra la moral colectiva. Los números son brutales, sus proyectos siempre se retrasan, su actitud contamina reuniones. Otros empleados ya te han expresado frustración privadamente. La decisión estratégica es obvia, despedirlo. Pero tu mentalidad caliente construye un laberinto de excusas. Tal vez está pasando problemas personales. Tal vez con más coaching mejorará. Tal vez el problema es tu estilo de liderazgo. Das advertencias suaves, ofreces apoyo adicional, extiendes plazos. 6 meses de oportunidades que se convierten en 6 meses de toxicidad extendida. Mientras tanto, tus mejores empleados consideran irse porque ven que el bajo rendimiento es tolerado. Finalmente, cuando la situación es insostenible, lo despides.
pero ahora es despedirlo después de meses de deterioro en lugar de una decisión quirúrgica temprana. El costo real no fue su salario, fue el desgaste de todo el equipo durante medio año. La versión maquiaveliana es incómoda, pero efectiva. Identificas el patrón rápido. 2 meses de datos consistentes demuestran que el problema es sistemático, no temporal. Haces una advertencia clara y documentada con consecuencias específicas y plazos concretos. Mejora estos indicadores en 30 días o la posición termina. No es amenaza emocional, es claridad estratégica. Si mejora genuinamente, ganaste un empleado recuperado y estableciste que las expectativas son reales. Si no mejora, ejecutas el despido exactamente como advertiste, sin drama ni prolongación. El equipo observa, el liderazgo identifica problemas y actúa con decisión. Los buenos empleados se sienten protegidos, los mediocres reciben señal clara de que el rendimiento importa. Una semana de incomodidad aguda versus 6 meses de toxicidad crónica. ¿Cuál es verdaderamente más compasiva? Machiavelli diría que la crueldad bien usada protegió a 9 personas y resolvió el problema, mientras la compasión mal usada dañó a 9 personas y prolongó el problema. Tercero, la ruptura relacional necesaria. Llevas 2 años en una relación que dejó de funcionar hace meses. Las señales son inequívocas. Peleas constantes, sin resolución, objetivos de vida incompatibles, toxicidad mutua creciente. Ambos saben que terminará, pero ninguno actúa. Tu mentalidad caliente genera parálisis, romper se siente cruel, especialmente si la otra persona no ha hecho nada dramáticamente terrible. Entonces pospones la conversación. Semana tras semana de relación zombie donde ambos están infelices, pero nadie tiene el coraje de ejecutar lo obvio. Meses de resentimiento, acumulándose intimidad muriendo lentamente. Ambos perdiendo tiempo que podrían estar sanando y reconstruyendo vidas separadas. Finalmente ocurre alguna crisis que fuerza la ruptura de forma caótica y dolorosa. Mirando atrás, ambos reconocen que debió terminar meses antes. Pero la mentalidad caliente optimizó para evitar la incomodidad de una conversación difícil. Y ambos pagaron con meses de sufrimiento extendido. La mentalidad fría, maquiaveliana diagnostica la situación con honestidad brutal. Esta relación no tiene futuro viable. Prolongarla daña a ambos. La decisión compasiva es terminarla ahora. No esperas el momento perfecto porque no existe. No buscas que la otra persona esté de acuerdo porque el desacuerdo es inherente a las rupturas. Simplemente ejecutas la conversación con claridad y respeto. He llegado a la conclusión de que esto no funciona. Necesito terminar la relación. No es negociable, pero te lo debo con honestidad. ¿Duele? Por supuesto. Una semana devastadora. Pero es una semana de dolor agudo que permite que ambos comiencen a sanar, versus 6 meses de agonía lenta que solo retrasa lo inevitable. Machiavelli no te está diciendo que carezcas de empatía. Te está diciendo que la verdadera empatía a veces requiere causar dolor inmediato para prevenir sufrimiento prolongado. Cuarto caso, el socio desleal. Iniciaste un negocio con alguien 50-50. Los primeros meses fueron prometedores, pero ahora los números muestran un patrón. Tu socio no está cumpliendo su parte del acuerdo. Sus contribuciones disminuyeron mientras espera las mismas ganancias. Cuando confronta suavemente ofrece excusas vagas. Tu mentalidad caliente quiere creer que es temporal, que la amistad original debe pesar más que los números fríos, que confrontar agresivamente destruirá la relación. Entonces toleras, compensas haciendo trabajo extra. Esperas que mágicamente se corrija solo. Un año después, el negocio está estancado, porque cargas con el peso de 2 personas mientras las ganancias se dividen equitativamente con alguien que dejó de contribuir proporcionalmente. La lealtad mal entendida te convirtió en socio mayoritario en esfuerzo, pero minoritario en reconocimiento. La aproximación maquiaveliana separa persona de problema inmediatamente. Los números objetivos muestran contribución desigual. La conversación fría no apela a amistad o historia compartida, presenta datos. Estos son los indicadores de contribución, esto es lo acordado, esto es lo que está ocurriendo. Necesitamos reestructurar el acuerdo para reflejar contribución real o disolver la sociedad.
No es ataque personal, es realismo estratégico. Si tu socio responde con compromiso genuino y acción correctiva, salvaste el negocio con honestidad brutal. Si responde con defensividad y excusas, obtuviste claridad temprana de que la sociedad no es viable y puedes salir antes de perder años adicionales. La lealtad maquiaveliana no es ciega, es condicional a reciprocidad. Cuando la reciprocidad muere, la lealtad se convierte en autoengaño disfrazado de nobleza. Quinto, la decisión empresarial impopular pero vital. Lideras una empresa, los números muestran que un departamento completo es insostenible financieramente. Cerrarlo salvaría la empresa, mantenerlo probablemente hundiría todo. Pero cerrarlo significa despedir a 15 personas, enfrentar críticas públicas, ser visto como el villano corporativo. Tu mentalidad caliente busca desesperadamente alternativas que eviten esa imagen. Recortes menores en todos los departamentos, reducción de salarios generalizada, cualquier cosa que distribuya el dolor para que ninguna decisión se vea brutal. 6 meses después, esos recortes tibios no fueron suficientes. Ahora debes cerrar el departamento de todas formas, pero además la empresa completa está debilitada por los recortes previos y la moral está destruida por meses de incertidumbre. Intentar ser amado por todos resultó en fracaso para todos. La decisión maquiaveliana es quirúrgica y rápida. Los números dictan que ese departamento debe cerrarse. Ejecutas el cierre inmediatamente con paquetes de indemnización justos y comunicación transparente. Esta decisión salva 80 empleos eliminando 15 posiciones. Es terrible, pero es necesaria para supervivencia colectiva. Serás criticado, serás odiado temporalmente, tu imagen pública sufrirá. Pero la empresa sobrevive. 80 familias mantienen ingresos y en 2 años, cuando la empresa esté estable nuevamente, aquellos 80 entenderán que la decisión fría salvó sus trabajos. Mejor ser temido que amado si no puedes ambos. Machiavelli no está promoviendo crueldad, está describiendo el costo del liderazgo efectivo. A veces salvar a la mayoría requiere sacrificar a la minoría, y ejecutar esa decisión te convierte en villano temporal, pero líder efectivo permanente. Tu vida no es Florencia del siglo XVI. Pero las dinámicas de poder, las estructuras de negociación, los dilemas entre efectividad y popularidad, entre decisión rápida y compasión prolongada, entre mentalidad caliente y mentalidad fría, esas dinámicas son idénticas. Los nombres cambiaron de príncipes a jefes, de alianzas territoriales a sociedades comerciales, de purgas políticas a despidos corporativos. Pero la elección fundamental permanece. ¿Optimizarás para sentirte bien moralmente o para obtener buenos resultados estratégicamente? Y cada vez que eliges lo primero creyendo que ambos son compatibles en situaciones difíciles. Machiavelli, desde su tumba florentina, simplemente sonríe y espera a que aprendas lo que él pagó con tortura por entender. Conocer la teoría es inútil si no puedes aplicarla cuando tu corazón está acelerado, tus emociones gritando y la decisión frente a ti se siente imposible. Necesitas un protocolo, un proceso paso a paso que puedas ejecutar incluso cuando tu mentalidad caliente está saboteando tu claridad. Machiavelli no escribió listas numeradas, pero si destilamos 500 años de realismo político en pasos operativos, obtenemos 5 movimientos que convierten la mentalidad fría de concepto abstracto en herramienta utilizable. No son fáciles, no se sienten bien, pero funcionan. Y funcionan precisamente porque cortan el secuestro emocional que normalmente destruye tus decisiones bajo presión. Aquí está tu manual operativo para el momento en que más lo necesitas y menos quieres usarlo. Paso 1. Separa persona de problema. Esta es la base de todo lo demás. Tu cerebro emocional fusiona persona con problema automáticamente. Ese empleado que debes despedir no es un empleado con bajo rendimiento, es Juan, quien compartió historias de su familia, quien estuvo en tu cumpleaños, quien tiene una sonrisa amable. Tu mente colapsa todos esos datos emocionales en la decisión profesional, contaminando el análisis estratégico con vinculación personal. El primer paso del protocolo maquiaveliano es violentamente simple. Escribe 2 columnas. Columna izquierda, datos sobre la persona que son emocionalmente relevantes, pero estratégicamente irrelevantes. Columna derecha, datos sobre el problema que son estratégicamente relevantes, aunque sean emocionalmente incómodos.
En columna izquierda va, Juan tiene familia, es amable, ha estado en momentos sociales. En columna derecha va, 3 proyectos consecutivos retrasados, 5 quejas documentadas de otros empleados, 0 mejora después de advertencias, costo mensual al equipo cuantificable. El ejercicio parece cruel porque es efectivo. Fuerza a tu cerebro a ver que tu afecto por Juan y el problema que representa Juan son 2 realidades separadas que tu mente emocional había fusionado ilegítimamente. Pero aquí está el truco psicológico crucial. Separar persona de problema no significa que ignores la columna emocional. Significa que reconoces que esa columna existe. Es válida como información sobre tus sentimientos, pero no dicta la decisión estratégica. Puedes sentir afecto genuino por Juan y simultáneamente reconocer que mantenerlo perjudica a 8 personas más. La separación no mata tus emociones, las convierte de amos tiránicos en datos complementarios. Después de hacer este ejercicio, cuando tomes la decisión dura, podrás decir honestamente: me importa esta persona como ser humano, y precisamente porque me importa el bien mayor debo tomar esta decisión. La mentalidad fría no requiere que te vuelvas insensible. Requiere que actúes estratégicamente incluso cuando sientes profundamente. Esa capacidad de sostener emoción y estrategia simultáneamente sin permitir que la primera destruya la segunda es la marca de la mentalidad maquiaveliana madura. Paso 2. Identifica intereses reales versus posiciones declaradas. Las personas rara vez expresan lo que realmente quieren. Expresan posiciones que protegen lo que realmente quieren sin revelarlo. En una negociación salarial, tu jefe declara: no hay presupuesto para aumentos este año. Esa es la posición. El interés real podría ser mantener costos bajos, evitar establecer precedente de aumentos, conservar poder negociador o genuinamente carecer de flexibilidad presupuestaria. Sin distinguir entre posición e interés real, aceptarás la posición como realidad inmutable y colapsarás. La mentalidad fría pregunta: ¿qué interés real protege esta posición declarada? Si el interés es mantener costos bajos, puedes ofrecer compensación no salarial. Si el interés es evitar precedente, puedes estructurar el aumento como excepción basada en mérito documentado. Si el interés es conservar poder, puedes traer ofertas externas que cambien la dinámica de poder. Si genuinamente no hay flexibilidad, puedes decidir que es momento de irte. Pero sin hacer esta distinción, nunca sabrás qué está realmente en juego. Este paso requiere que suspendas temporalmente tu tendencia a tomar declaraciones al pie de la letra. Tu mentalidad caliente quiere creer que las personas son honestas sobre sus motivaciones porque creer lo contrario se siente cínico. Tu mentalidad fría reconoce que las personas rara vez son completamente honestas sobre sus motivaciones, no necesariamente por malicia, sino porque la honestidad total es tácticamente suicida. Cuando alguien dice no es personal, es solo negocios, eso es una posición que protege el interés real de evitar responsabilidad emocional por una decisión dura. Cuando alguien dice estoy preocupado por tu bienestar, la posición podría proteger el interés real de controlar tu comportamiento. No asumas que todos mienten, pero tampoco asumas que las declaraciones superficiales revelan motivaciones profundas. Aplica este análisis incluso a tus propias declaraciones. Cuando dices no quiero herir sus sentimientos, ¿cuál es tu interés real? Frecuentemente es no quiero enfrentar su reacción emocional o no quiero sentirme culpable. La honestidad brutal sobre intereses propios y ajenos es la base de toda estrategia efectiva. Paso 3. Calcula balance de poder objetivo sin autoengaño. Este es el paso donde la mayoría de personas colapsa en ilusiones reconfortantes. En esa negociación salarial, tu mentalidad caliente quiere creer que tienes más poder del que realmente tienes. Han invertido en mi capacitación, me necesitan, no pueden reemplazarme fácilmente. Tal vez. O tal vez tienes habilidades reemplazables, el mercado laboral está saturado en tu área y tu empleador sabe que amenazas vacías son comunes. El cálculo frío requiere que evalúes tu poder real. ¿Cuántas ofertas concretas tienes? ¿Cuán rápido podrías ser reemplazado? ¿Cuánto costaría entrenar a tu reemplazo versus darte el aumento?
¿Cuán crítico es tu conocimiento específico? Estos números te dicen si entras a la negociación desde posición de fortaleza o debilidad. Y esa información dicta tu estrategia completamente. Desde fortaleza, puedes ser asertivo. Desde debilidad, necesitas construir alternativas antes de negociar o aceptar que esta batalla no es ganadora. Pero aquí está donde el autoengaño se vuelve peligroso. Tu ego necesita sentir que tienes poder incluso cuando no lo tienes. Entonces tu mente genera narrativas. Mi jefe me aprecia, tengo relación especial con la empresa, mi valor es obvio. Esas narrativas se sienten bien, pero pueden ser completamente falsas. El cálculo maquiaveliano es despiadadamente objetivo. ¿Qué palancas de poder tienes realmente? No qué palancas quisieras tener. Si descubres que tu poder es limitado, esa verdad incómoda es infinitamente más valiosa que una ilusión reconfortante. Con verdad puedes construir estrategia real, buscar ofertas externas que creen poder, desarrollar habilidades que aumenten tu valor o reconocer que en este momento debes aceptar términos desfavorables mientras preparas tu salida. Con ilusión solo construyes expectativas que el mundo real demolerá brutalmente. Machiavelli insiste, mejor conocer tu debilidad real que creer en fortaleza imaginaria. Solo la verdad, por dolorosa que sea, permite estrategia efectiva. Paso. Anticipa reacciones emocionales ajenas y úsalas estratégicamente. Has separado persona de problema. Identificado intereses reales. Calculado balance de poder. Ahora debes anticipar cómo la otra parte reaccionará emocionalmente a tu movimiento estratégico. Vas a despedir a ese empleado. ¿Cómo reaccionará? Opciones: aceptación resignada, enojo explosivo, súplica emocional, amenazas legales. Cada reacción requiere preparación diferente. Si anticipas enojo, preparas la conversación en espacio privado con testigo disponible si escala. Si anticipas súplica, preparas respuestas que sean firmes pero no crueles. Si anticipas amenazas legales, documentas todo previamente para protección. La mentalidad caliente entra a estas conversaciones esperando que mágicamente sean suaves. La mentalidad fría anticipa el peor escenario probable y prepara respuestas calibradas. No para manipular maliciosamente, sino para mantener control cuando las emociones intensas intentan secuestrar el proceso. Pero aquí está el nivel avanzado. No solo anticipas reacciones, las usas estratégicamente. Si sabes que tu contraparte en una negociación se enoja fácilmente, puedes plantear una demanda inicialmente alta, sabiendo que su enojo lo hará rechazar dramáticamente, permitiéndote retroceder a tu objetivo real mientras él siente que ganó haciéndote ceder. Si sabes que alguien valora enormemente su imagen pública, puedes estructurar tu confrontación privadamente dándole espacio para ceder sin perder fase. Si sabes que alguien responde bien a apelaciones emocionales, puedes enmarcar tu argumento estratégico en términos emocionales que resuenen. Esto suena manipulador porque lo es. Pero Machiavelli preguntaría: ¿prefieres ser puro e inefectivo o estratégico y exitoso? La manipulación maquiaveliana no es engaño sobre hechos, es presentación estratégica de hechos en el marco emocional que maximiza probabilidad de obtener el resultado que buscas. Si eso te incomoda moralmente, bienvenido al conflicto central del realismo político. Efectividad frecuentemente requiere tácticas que la moral convencional condena. Paso 5. Ejecuta con determinación absoluta, sin vacilación ni culpa. Has hecho los pasos previos, has separado persona de problema, has identificado intereses reales. Has calculado balance de poder, has anticipado reacciones. Ahora debes ejecutar. Y aquí es donde la mayoría de personas, incluso después de análisis perfecto, colapsa. Llega el momento de tener la conversación difícil y tu mentalidad caliente hace un último intento desesperado de sabotaje. Tal vez debería esperar una semana más, tal vez hay otra forma, tal vez estoy siendo cruel. Si cedes a esa voz, todos los pasos previos fueron inútiles. El protocolo maquiaveliano es inflexible. Una vez que el análisis frío dictó la decisión, ejecuta inmediatamente sin debate interno adicional.
Cada día de retraso es un día donde tu mentalidad caliente reconstruye las murallas emocionales que tu mentalidad fría derribó con esfuerzo. Ejecuta hoy, no mañana. Ejecuta con claridad, no con ambigüedad que deja espacio para malinterpretación y falsas esperanzas. Y luego viene la parte más difícil. No te castigues con culpa después. Tu mentalidad caliente intentará torturarte. Fuiste cruel. Eres mala persona. Deberías haber encontrado otra forma. Reconoce esos pensamientos como lo que son. Tu cerebro emocional intentando recuperar control después de perder la batalla. La culpa es útil cuando hiciste algo genuinamente incorrecto que debes corregir. La culpa es destructiva cuando la sientes por hacer algo estratégicamente necesario que tu moral convencional condena, pero tu análisis frío validó. Machiavelli no te pide que seas insensible al sufrimiento que causas. Te pide que no permitas que la culpa por decisiones correctas te paralice en futuras decisiones necesarias. Registra la incomodidad emocional como información sobre tus valores. Pero no permitas que esa incomodidad te convenza de que tomaste la decisión incorrecta cuando todo el análisis objetivo la respaldaba. Estos 5 pasos no hacen las decisiones difíciles fáciles. No hacen que dejes de sentir. Hacen algo más valioso. Te dan un proceso que puedes ejecutar cuando tus emociones están gritando y tu claridad está nublada. Son el antídoto contra el secuestro emocional que normalmente destruye tus decisiones bajo presión. No reemplazan la necesidad de juicio, pero estructuran ese juicio de forma que tus emociones informen sin dictar. Y esa estructura, ese protocolo frío aplicado en el calor del momento, es lo que separa a quienes toman decisiones efectivas de quienes toman decisiones que se sienten bien pero producen desastres. Machiavelli no te ofrece confort moral, te ofrece control sobre tu destino. La pregunta no es si el protocolo es agradable, es si funciona. Y 500 años de historia sugieren brutalmente que sí. Hemos llegado al final del mapa maquiaveliano y aquí es donde la mayoría de lectores respira aliviados esperando que alguien finalmente diga que todo lo anterior era exageración, que puede ser estratégico sin sacrificar tu alma, que existe alguna síntesis mágica donde efectividad y moral convencional convergen armoniosamente. Lo siento, pero ese consuelo sería traicionar todo lo que Machiavelli representa. La verdad es más incómoda y más importante. La mentalidad fría es una herramienta neutra, ni buena ni mala en sí misma. Es como un cuchillo que puede usarse para cirugía salvavidas o para asesinato. La diferencia no está en la herramienta, sino en quién la sostiene y para qué la usa. Y esa diferencia, esa brújula moral personal que define qué fines justifican qué medios, es algo que ningún libro puede darte. Solo tú puedes construirla, y será la decisión más importante que tomes después de aprender estos principios. Aquí está el peligro real de Machiavelli. No está en los principios mismos, sino en cómo pueden ser malinterpretados por mentes que buscan justificación para comportamiento destructivo. Alguien lee Mejor ser temido que amado y concluye que puede aterrorizar a todos sin consecuencias. Alguien lee La apariencia de virtud es más útil que la virtud genuina y concluye que puede ser completamente hipócrita. Alguien lee sobre crueldad bien usada y concluye que cualquier crueldad está justificada si es eficiente. Estas malinterpretaciones convierten el realismo maquiaveliano en licencia para psicopatía. No porque Machiavelli lo promoviera, sino porque lectores sin brújula moral buscan autores que validen sus peores impulsos. La pregunta crítica no es si entiendes los principios maquiavelianos. La pregunta es por qué quieres usarlos. Permíteme ser brutalmente claro sobre lo que Machiavelli no es. No es un manual para aplastar a otros por placer del poder. No es justificación para traicionar a todos porque la lealtad es debilidad. No es permiso para mentir constantemente porque la honestidad es ingenuidad. No es legitimación de crueldad gratuita porque los fines siempre justifican los medios. Cualquiera que use a Machiavelli para esos propósitos está malinterpretándolo deliberadamente o carece de la sofisticación para entender lo que realmente escribió. Machiavelli observó cómo sobreviven los líderes en contextos donde otros no respetan las reglas que tú respetas unilateralmente. Pero nunca dijo que debas convertirte en el agresor inicial,
solo que debes tener capacidad de respuesta efectiva cuando otros agreden. Esa distinción entre defensa sofisticada y agresión nihilista es la línea que separa estrategia maquiaveliana de simple barbarie. Entonces aquí está la pregunta que debes responder antes de aplicar cualquier principio de este video. ¿Cuál es tu objetivo rector? No tu objetivo táctico inmediato de ganar esta negociación o resolver este conflicto. Tu objetivo existencial, el para qué detrás de todos tus qués. Machiavelli escribió El Príncipe para enseñar cómo mantener poder y estabilidad en contextos políticos brutales. Su objetivo rector era la supervivencia del Estado y la paz social, incluso si los métodos eran moralmente cuestionables. ¿Cuál es el tuyo? Es construir algo valioso que trascienda tu vida. Es proteger a personas que amas. Es alcanzar libertad financiera que te permita vivir según tus términos. Es simplemente acumular poder por el placer de tenerlo. La honestidad sobre tu objetivo rector determinará si la mentalidad fría es tu aliado o tu corruptor. Sin objetivo rector significativo, la efectividad estratégica se convierte en cinismo vacío. Con objetivo rector claro, la efectividad estratégica se convierte en herramienta al servicio de algo mayor que tú mismo. Ahora viene la parte verdaderamente difícil. Debes definir tus líneas rojas personales, las tácticas que nunca usarás sin importar la ventaja estratégica que ofrezcan. Esto suena contradictorio después de 8 capítulos sobre flexibilidad moral. Pero escucha cuidadosamente. La flexibilidad estratégica requiere límites conscientemente elegidos, no ausencia total de límites. Sin líneas rojas, te conviertes en oportunista sin principios, alguien que adaptará cualquier comportamiento a cualquier circunstancia, alguien en quien nadie puede confiar incluyendo tú mismo. Tus líneas rojas no deben ser las mismas que las de otros, pero deben existir y deben ser conscientes. Tal vez tu línea roja es nunca mentir sobre hechos objetivos, aunque sí sobre intenciones. Tal vez es nunca traicionar a quien fue leal primero, aunque sí cortar a quien traicionó primero. Tal vez es nunca dañar inocentes, aunque sí confrontar agresores. Estas líneas no hacen tu estrategia débil, la hacen sostenible. Porque sin ellas, eventualmente te convertirás en alguien que ni tú mismo reconoces. Pero aquí está el truco que Machiavelli entendía profundamente. Tus líneas rojas deben estar basadas en consecuencias, no en reglas abstractas. No digas nunca mentiré porque mentir es malo. Di nunca mentiré sobre X porque las consecuencias de mentir sobre X destruyen algo que valoro más que cualquier ventaja táctica de esa mentira. La diferencia es crucial. Las reglas abstractas colapsan cuando las circunstancias extremas las prueban. Los límites basados en consecuencias se mantienen porque están anclados en tu jerarquía de valores. Si tu valor más alto es proteger a tu familia, entonces tu línea roja podría ser nunca haré algo que los ponga en peligro genuino, pero sí haré cosas moralmente cuestionables que los protejan. Si tu valor más alto es construir algo que genere valor real en el mundo, tu línea roja podría ser nunca destruiré valor solo por ganar ventaja, pero sí usaré tácticas duras para proteger lo valioso que construí. Valores claros generan límites claros. Límites claros permiten flexibilidad dentro de esos límites sin colapsar en nihilismo. Y ahora la advertencia que Machiavelli nunca escribió explícitamente pero que permea toda su obra. La mentalidad fría es útil para supervivencia en contextos competitivos donde otros juegan sucio. Pero si pasas toda tu vida en modo frío, si nunca apagas el análisis estratégico, si cada relación es calculada y cada decisión es táctica, no habrás ganado el juego de la vida. Habrás perdido tu humanidad en el proceso. Existe un tiempo para estrategia despiadada y un tiempo para conexión genuina. Un espacio para cálculo frío y un espacio para amor cálido. Un contexto para mentalidad maquiaveliana y un contexto para vulnerabilidad auténtica. La sabiduría no está en vivir permanentemente en uno de esos modos, está en saber cuándo activar cuál. Con tu familia, que te ama incondicionalmente, tal vez la mentalidad fría es innecesaria y destructiva. Con competidores que buscan destruirte, tal vez la vulnerabilidad es suicidio ingenuo. Aprende a leer el contexto y ajusta tu modo operativo. Esa calibración contextual es la verdadera maestría. Machiavelli murió sin saber que había escrito uno de los libros más influyentes de la historia.
murió creyendo que había fracasado, que su exilio era el final de su relevancia, que nadie escucharía lo que tenía que decir. 500 años después, sus palabras siguen siendo tan incómodas, tan relevantes, tan brutalmente honestas como cuando las escribió en esa habitación modesta de Sant'Andrea in Percusina. ¿Por qué? Porque describió verdades sobre la naturaleza humana y el poder que permanecen constantes a través de siglos. Las circunstancias cambian, los principios permanecen. Y esos principios, aplicados sin brújula moral, pueden convertirte en monstruo. Aplicados con claridad sobre tus valores y límites, pueden convertirte en alguien que sobrevive y prospera en mundo competitivo sin perder su esencia. Entonces, aquí está tu elección final, la que define todo lo que sigue. Puedes cerrar este video y seguir exactamente como antes, confiando en que la bondad ingenua eventualmente será recompensada, que el universo favorece a los puros de corazón, que las buenas intenciones son suficientes. Esa opción te mantendrá cómodo moralmente hasta el próximo desastre predecible causado por tu incapacidad de pensar estratégicamente. O puedes integrar la mentalidad fría como una capacidad disponible cuando la necesites, no como tu único modo operativo, sino como una herramienta sofisticada en tu arsenal. Puedes desarrollar esa habilidad incómoda de separar emoción de estrategia, de calcular consecuencias sin autoengaño, de actuar con dureza cuando la situación lo demanda, sin perder tu humanidad cuando el contexto permite calidez. Puedes convertirte en alguien que el mundo no puede explotar fácilmente porque entiende cómo funciona realmente el juego. Pero con ese poder viene responsabilidad brutal. Si desarrollas mentalidad fría, si aprendes a pensar maquiavelianamente, si dominas el arte de efectividad despiadada, entonces tú, y solo tú, eres responsable de cómo usas esa capacidad. No puedes culpar a Machiavelli si usas sus principios para aplastar inocentes. No puedes culpar a nadie excepto a ti mismo si la efectividad estratégica se convierte en tu único valor y olvidas para qué estabas siendo efectivo. La mentalidad fría, sin propósito moral, es un cuchillo en manos de un psicópata. La mentalidad fría al servicio de objetivos que trascienden tu ego es un bisturí en manos de un cirujano. La diferencia no está en la herramienta, está en ti. Y finalmente, una verdad que reconcilia todo lo anterior. Las decisiones más difíciles de tu vida nunca serán entre bien y mal obvios. Serán entre dos males menores, entre dos bienes incompatibles, entre lo que se siente correcto y lo que funciona realmente. En esos momentos, la moral convencional te deja paralizado porque no fue diseñada para ambigüedad brutal. La mentalidad maquiaveliana te da un marco. Identifica tu objetivo rector, calcula qué decisión maximiza probabilidad de alcanzarlo, acepta el costo moral de esa decisión sin autoengaño, ejecuta sin vacilación, y luego vive con las consecuencias sin culpa destructiva. No es perfecto, no es reconfortante, pero es honesto. Y en un mundo donde la mayoría de personas prefieren ilusiones reconfortantes sobre verdades incómodas. Esa honestidad brutal es tu ventaja competitiva y tu responsabilidad moral. Si llegaste hasta aquí, si esta conversación resonó contigo de alguna forma incómoda, probablemente significa que ya sabías estas verdades intuitivamente, pero nunca tuviste permiso para pensarlas claramente. Machiavelli no te dio nuevas verdades, te dio permiso para reconocer lo que ya observabas, pero temías admitir. El mundo no funciona como te enseñaron en la escuela. Las buenas personas no siempre ganan. Las intenciones nobles no garantizan buenos resultados. Y a veces, para proteger lo que realmente importa, debes hacer cosas que tu moral convencional condena. Esa es la incomodidad central del realismo político. No que sea falso, sino que es verdadero. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque el conocimiento que incomoda es el conocimiento que transforma. Y transformación, no confort, es lo que necesitas para navegar un mundo que no perdona ingenuidad.